Y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Creación de cuentos en psicoterapia, otras posibilidades de juego terapéutico. La docente que impartirá la sesión es Francisca del Río. Ella es psicóloga sistémica vincular infanto-juvenil de la PUC, diplomado en literatura infantil y juvenil, USACH Chile, diplomado en hipnosis ericksoniana, Instituto Milton Erickson en Chile, diplomado en psicodrama y co-coaching en PUC, diplomado en gestal en grupos, familias y parejas, PUC, cuentacuentos, Escuela de Relato Carlos Genovese. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Juego Terapéutico a través de la creación de cuentos, que tendrá sus sesiones en vivo los días 3 y 4 de junio. Los requisitos para optar a esta beca son, primero, ser psicólogo, psicoterapeuta o estudiante de psicología interesados en la temática ligada al ejercicio de juego terapéutico. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por los que los y las invito a participar hasta el final, y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, en www.adipa.cl/seminarios. También tenemos la página web de México, que es www.adipa.mx/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando Adipados. También muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más podrán verlo en nuestra página web www.adipa.cl y su respectiva terminación MX para Adipa en México. Muchísimas gracias por la asistencia a todos. Profesora, la dejo con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Bienvenidos a todas, a todos, en este seminario para ir viendo las posibilidades del cuento dentro de contextos de terapia y psicoeducativos, ¿sí? Acá yo me imagino que todos quienes están convocados han usado algún tipo de estrategias de cuento, han invitado a la literatura a sus espacios, porque invitar la literatura, invitarla a la creación, nos va a llevar a un mundo imaginario, ¿ya? Así como este libro que tengo acá, que se llama Sueños, vamos a estar soñando con una construcción de ejercicios terapéuticos que nos promuevan la fantasía, que haga crecer nuestro imaginario y por lo tanto que la creatividad esté al servicio del cambio, ¿sí? Para hoy día, yo espero que podamos participar y para eso algunas, si es que pueden en sus casas, puedan encender sus cámaras para verles y hacer alguna interacción. Si no, voy a tener que imaginar la interacción. Es importante irnos adaptando también a las nuevas tecnologías, ¿sí? Hola Paz, ¿cómo estás? Ahí veo a Hoover. Entonces, hola. Yo no sé quiénes de ustedes pueden usar el chat, pueden también levantar la mano, yo los voy a ver, y si es que no los veo porque estoy muy comprometida con la fantasía que vamos a ver acá, pueden decir, Fran, tengo una duda, si es que no llego a ver las manitos levantadas, según sea el caso. Al final también de la presentación va a haber espacios para hacer algunas preguntas que pueden referir a la temática de cómo estamos invitando a los espacios imaginarios, al cuento, en nuestras terapias, en nuestros espacios psicoeducativos. Bueno, Mayra ya me presentó y les cuento que mi acercamiento con los cuentos ha sido desde la infancia, ¿sí? Y desde ahí, quienes estamos trabajando con niños, niñas, adolescentes y sus familias, y también si trabajamos con adultos, por supuesto, el cuento va a ser un gran aliado. Las historias son nuestras aliadas. Vamos a activar nuestras memorias y a través de las metáforas del subgénero fantasía, ¿cierto?, de la literatura, podemos estar trasladando nuestra vida ahí, a ese espacio seguro. Entonces, no es solamente llegar y contar un cuento, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Nosotros estamos siendo educadores, terapeutas, entonces vamos a tener objetivos que cumplir. Y dentro de esos objetivos está el cómo a través de juego. Y el cuento también es un juego.
La imaginación, la fantasía, la narrativa, la ilustración son formas de leer el mundo. Vamos a estar focalizándonos en algunos autores hoy día de referencia, donde ustedes pueden profundizar después con bibliografía sugerida, para ir ampliando cómo podemos intervenir, hacer nuestras intervenciones con esta forma. Diversificar más allá de leer un cuento. Vamos a ir un poquito más allá, desde la multimodalidad. Así que, bueno, no vi el chat. Ah, ya, ahí lo estoy viendo. Perfecto. Bueno. Voy a comenzar mostrando algunas imágenes del PowerPoint y después voy a ir saliendo, entrando en la medida que vayamos haciendo la interacción. Bueno, este es un webinar que maravillosamente tenemos la posibilidad de compartir experiencia, cómo estoy trabajando. Como les dije, mi acercamiento a los cuentos fue desde la infancia y desde ahí no he parado de construir, de crear con otros, en distintas instancias, de distintas maneras también. Y como todo nuestro bagaje cultural, nuestras experiencias, pueden estar al servicio de las intervenciones terapéuticas. Por lo tanto, si bien no vamos a hacer el taller de recordar nuestra infancia, de escribir hoy día, sí va a estar latente todo el tiempo, porque todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes han creado, todas las historias que se han imaginado y todos los sueños que han soñado, pueden estar al servicio de la creatividad, de ofrecer a nuestros consultantes, a la familia o a cualquier edad y en distintos contextos, formas de trabajar seguras, como es la metáfora y a través de la construcción de los cuentos. Por lo tanto, hoy día, ¿qué nos convoca? Creación de cuentos en psicoterapia. La creación. Claro, yo les traigo también libros listos que están en su formato, porque primero podemos leer para luego crear, y crear de distintas maneras. Y vamos a ver otras posibilidades dentro del juego terapéutico, porque dentro de la terapia de juego, la biblioterapia, la cuentoterapia está incluida dentro de las historias. Y bueno, Michelle Petit es una socióloga que se ha dedicado a estudiar la literatura, sobre todo la literatura infantil. Y nosotros como terapeutas, como educadores, si yo me pongo en ese doble rol siempre, necesitamos mirar más allá de los autores de psicoterapia. Entonces miramos autores de pedagogía, a la antropología, a la sociología, y aquí Michelle Petit se está moviendo en esta antropología literaria, ¿sí? Donde va a buscar los textos, busca los contextos, ¿sí? Y en ese texto y en ese contexto vamos viendo cómo construimos el mundo a través de lo que nos narramos. Así como ella plantea la lectura como una oportunidad para construir casas de lenguaje. Yo debería subrayar ahí casas de lenguaje. Podríamos pasarlo por un puente metafórico en donde sería un lugar seguro, un refugio. ¿Sí? Ahí sí pueden apagar sus micrófonos porque escucho mi eco. Bueno, estamos construyendo casas de lenguaje. Nuestra palabra va a construir la casa. Digo casa y aparece. Digo camino y acá, el camino aparece también en nuestra mente, porque está en el relato, en esta oralidad. Luego vamos a ver en la multimodalidad que el camino puede ser expresado en distintos formatos. Bueno, además dice para interponer entre lo real y el ser toda una red de palabras, o sea, una palabra conecta a la otra. En el curso que vamos a estar dando la próxima semana vamos a ver a Gianni Rodari, en donde a través de sus ejercicios de crear cuentos, él dice que una palabra es como una piedra que se lanza al estanque, en donde crea ondas, y esas ondas, como en el cerebro, van estimulando memorias. Por eso nosotros vamos hoy día a construir diferentes aprendizajes para estimular la memoria. Y eso va a ir conectando nuestros sentidos, todos los sentidos, al servicio de narrar, al servicio de externalizar, y con eso nosotros por supuesto que luego hacemos nuestra mediación terapéutica. Vamos preguntando, ya sea en versión metafórica o lo pasamos al puente de la realidad, para hacer procesos reflexivos y constructivos relacionados a nuestros objetivos. Entonces,
yo a cada rato les leo la cita de Michel Petit y me detengo porque en esto hay tanto conocimiento. De hecho, les voy a leer luego el artículo, se los sugiero que lo puedan leer, que se llama Transfigurar el horror en belleza. Es un artículo maravilloso que salió al 2018, que es una compilación de muchos autores. Entonces, interponer entre lo real y el ser toda una red de palabras, ahí nos habíamos quedado con la lectura, conocimientos, historias, imágenes, fantasías, sin las cuales el mundo sería hostil e inhabitable. ¿Ya? Esta cita la dejo como introducción a este webinar porque considero fundamental, uno, ampliarnos en los autores, no solamente de psicología, ver más allá de eso, y también observar cómo nuestros conocimientos previos van a estar al servicio de la terapia, los del terapeuta y también de los del consultante. Es por eso que se hace súper relevante que hoy día, como les puse en esta escalerita, veamos el concepto de andamiar, de escalar, con un acompañamiento. Nosotros acompañamos, nosotros vamos facilitando esta escalera para poder subir a un nivel mayor de aprendizaje. Eso lo vamos a ir viendo. Voy a salir un poquito a compartir pantalla, no sé cómo vamos, Ahí, Huber, vamos, sí, mal, ahí. Bien, tú eres mi referente. Yo no sé cómo lo van a hacer ustedes cuando sus consultantes les apaguen la cámara, eso me lo están haciendo a mí, ¿ah? Entonces, Michel Petit dice lo siguiente: leer, pero también escribir. Y un poco diferente, ver ilustraciones. O sea, estamos leyendo más allá de la codificación. Vamos a crear cuentos, pero más allá del escribir, vamos a crear cuentos con imágenes, con figuras, con preguntas. O sea, acá se expande con videojuegos. ¿Ya? Dice, voy a leer de nuevo. Leer, pero también escribir. Un poco más diferente, ver ilustraciones, pinturas, películas, cantar, dibujar. Todos esos ejemplos da Michel Petit para leer el mundo. Sirve para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes. Dar una profundidad simbólica, imaginaria y legendaria a lo que nos rodea. Una profundidad de la cual soñar, derivar, asociar. Proyectar en lo cotidiano un poco de belleza, fábulas e historia. Sirve para armonizar en el sentido musical del término o para reconectar el mundo que nos rodea, abrir otra dimensión. Vamos a abrir otras dimensiones con nuestra facilitación. Esa dimensión que a veces no queremos nombrar. A veces vivimos situaciones de horror, situaciones innombrables, ¿sí? Y cómo canalizamos a través de la historia es en nuestra facilitación. Voy a seguir leyendo el último párrafo, ¿sí? Para citar a esta gran autora, que se la súper recomiendo. Después en el PowerPoint van a ver algunos libros de ella, que trae mucho aprendizaje respecto a la literatura dentro de espacios de crecimiento, de desarrollo y de acompañamiento. Viendo el cuento, la literatura como espacios reflexivos y no necesariamente con un fin utilitarista en el sentido de presionar valores, sino que como un objetivo de abrir conversación, ¿sí? No de adoctrinar, sino que de abrir y reflexionar. Es súper importante también en terapia. ¿Qué objetivos nos planteamos? ¿Vamos a adoctrinar o vamos a abrir espacios reflexivos para poder hacer el cambio de acuerdo a lo que nos hace sentido? ¿Sí? Porque después no me vayan a preguntar, oye, quiero un libro para que el niño coma. O sea, vamos a reflexionar sobre la comida, sobre la alimentación, para llegar a la causa, ¿sí? Porque no se trata de solamente abordar un síntoma, se trata de abrir y leer el mundo para ver qué está pasando en distintas dimensiones dentro de esta perspectiva ecológica de la vida, siendo multi-influenciados por tantas dimensiones y factores. Por eso la literatura, el cuento, es una gran aliada, porque está en todas partes. Estamos llenos de historias, llenos de imágenes. Bueno, el último párrafo, para inspirarnos hoy día, y me inspiro también a través de las palabras de Michel Petit, que es francesa, por cierto, dice que da forma a lo que no podríamos poner palabras, porque buscamos ecos,
de lo que hemos vivido de una manera oscura, indescriptible. Necesitamos que lo que está dentro de nosotros pueda decirse afuera, gracias a las figuraciones simbólicas que permiten salir del caos. O sea, ya en este párrafo de 2 líneas habla de la externalización, habla de la organización de la historia, sin hablar de psicoterapia, sino que habla desde la literatura, que nos permite sacar afuera, que nos permite organizar este caos. Si bien habla en otros lenguajes, es totalmente homologable a lo que nosotros hacemos en nuestras terapias de juego, en nuestras terapias lúdicas, en la facilitación de recursos metafóricos para poder expresarnos. Pero muy a menudo, en lugar de un texto a espejo, es la metáfora, el desplazamiento a un lugar distante, temporal y geográfico. Claro, la metáfora no soy yo, un otro, no es aquí, es allá. Esa es la distancia segura, dice, una distancia temporal y geográfica, el desvío, que hace que sea posible dar sentido a una tragedia, evitando evocarla directamente, transformar experiencias dolorosas. Palabras de Michel Petit, ¿sí? En esto que leí creo que resume bastante nuestros roles, cómo transformar el horror en belleza. Vamos a hablar de experiencias a veces en terapia difíciles y cómo hablarlas conteniendo. Por supuesto que hay un objetivo futuro de poder hacer una narración de lo que nos ha pasado, de integrar la experiencia, pero ¿qué hacemos durante ese proceso de integración? ¿Cómo facilitamos desde el cariño, desde el respeto, desde la ética del acompañamiento? Juegos, y juegos semidirectivos, porque está el juego libre, en donde podemos presentar muchos estímulos, y el consultante, la familia juega y nosotros observamos, hacemos reflejo. Ahí hay una parte del juego libre, y el juego semidirectivo, nosotros, mitad y mitad, podemos proponer. Ya que yo tenga en mi consulta libros, que ustedes tengan recursos de imágenes, figuras, literatura, y poder proponer alguna consigna, están siendo directivos al principio. Sin embargo, lo que va a pasar después es no directivo, porque tiene que ver con la imaginación, con los imaginarios, ahí vamos a ver la diferencia entre imaginario y creatividad, para poder construir nuestra historia de manera metafórica. Voy a continuar con el Power y de ahí voy a dar algunos espacios para compartir pantalla. ¿Se compartió? No los veo. Ya, yo estoy compartiendo pantalla, si es que no se ve, alguien me dice. Yo voy a asumir que lo ve. Perfecto, gracias. Entonces vamos a avanzar. Aquí vamos a avanzar más rápido en los Power. Entonces tenemos el concepto de andamiaje, que es un concepto un poquito antiguo, pero denme alguno que lo supere, por favor, y lo cambiamos inmediatamente. Vamos a apelar a Vygotsky, ¿ya? Dentro de las teorías del aprendizaje, que las podemos tomar nosotros los psicoterapeutas, necesitamos acompañar al consultante. ¿Cómo los vamos a dejar solo en la creación, sola? No todos los consultantes tienen así una amplitud de experiencias para poder crear. Yo no podía decirle a una persona, oye, escribe un cuento. Claro, lo estoy haciendo ahora de manera más caricaturesca, pero claramente necesitamos ir un paso a paso. Hay personas, una en 100 o en 1000, que puede ser muy fácil escribir en una terapia, pero no todos. Ahí ustedes podrían hacer memoria de sus propios consultantes, si es que escriben espontáneamente o no, o cuán difícil se les hace escribir o relatar un cuento, porque si hablamos en infancia, lamentablemente el colegio con su sistema de notas, de calificaciones y anotaciones, ese sistema ha hecho que en terapia algunos niños primero, aunque podamos encuadrar que aquí no hay notas porque hacemos un encuadre, puedan tener un poquito de temor, de vergüenza, o tengamos una distancia a los ejercicios creativos, ¿sí? Es una hipótesis, ya no califica para todos, pero podría ser, y si ese podría ser, yo no quisiera hacer pasar un mal rato a un consultante que se siente inseguro, con miedo. Por lo tanto, el andamiaje, este proceso, como señala Vygotsky, trata de una distancia que el niño, la niña, la persona puede resolver por sí solo, a diferencia de lo que podría realizar con ayuda de otro. Por lo tanto, yo soy esa otra persona. Ustedes son ese otro que ayuda, que colabora a acercarse más rápidamente a un conocimiento, a promover las reflexiones.
¿sí? Por eso yo puedo criticar al juego libre, que puede ser más lento, y si nosotros hacemos una intervención, una consigna, podríamos favorecer a una reflexión que tal vez solo no hubiese llegado inmediatamente. Y claramente que hay cuentos que inspiran temáticas, hay consignas que van a inspirar temas clínicos. Por eso hay que tener súper claro el objetivo que les convoca a terapia a cada uno de sus consultantes, para direccionar. Entonces, yo les pido que tengamos en mente siempre el concepto de andamiaje o concepto del puente, de la colaboración, para poder facilitar estos procesos, porque escribir un cuento o crear una historia que tenga principio, desarrollo, fin, y que dentro de eso haya personajes, contextos, haya un conflicto, haya un objetivo, haya un estado deseado, es muy complejo. Por supuesto que pueden salir espontáneamente, pero cuando necesitamos ir conduciendo a algún objetivo, tan solo decir escribe un cuento no basta, necesitamos generar experiencias previas. Y de eso se trata también lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos escalones para subir? Hoy día en este webinar vamos a ver unos que yo considero que han sido súper importantes y vamos a jugar para poder acercarnos a la construcción de cuentos de diversas maneras. ¿Cuáles pueden ser estos escalones? Entonces acá hay una serie de piezas de Lego, ¿cierto? Aquí tengo los Legos, aquí hice Legos, pero al final conseguí otra escalera para que no se me cayeran las figuras. Entonces, primero que nada, necesitamos tener un buen encuadre. Bueno, la alianza terapéutica, este triángulo, ¿cierto? Que tiene que ver con los objetivos, los medios para lograr los objetivos y nuestro vínculo. Teniendo esa alianza, necesitamos hacer un encuadre, un piso seguro, ¿ya? No me voy a detener en todos los elementos del encuadre, pero sí el elemento de que en nuestra terapia todo cuento, todo juego está bien. Se trata de que vamos a crear, vamos a estar en un espacio seguro, y a través de eso podemos hablar del objetivo que nos convoca. Ahí claramente ustedes hicieron algún proceso de evaluación, hablaron en sesiones previas del motivo de consulta, eso ya está en la conversación, y decir, a través de esos objetivos, de este motivo de consulta que ustedes han traído acá a terapia, ya sea alguien, un adulto en terapia individual, una familia que trae a sus hijos o a uno de sus hijos para poder observar algo dentro de su vida, que por supuesto yo trabajo bien de manera sistémica, no focalizo todo lo que acontece en una sola persona. El encuadre, cuáles son las reglas del juego, es súper importante, y sobre todo cuando estamos, digo reglas del juego en un sentido mayor, pero luego en el juego también hay algunas reglas que cumplir. La libertad de expresión, no nos tenemos que dañar. Bueno, en terapia online, por supuesto, no hay traspaso de elementos que nos pueda dañar un golpe, por ejemplo, que eso a veces sucede con los niños más pequeñitos, ¿cierto? Que puede ser a veces algunos juegos más inseguros para ellos. Uno como terapeuta pretende cuidar también de que algunos elementos no se comen, no se tragan, ¿cierto? Cuando uno ve que eso podría ser un peligro. Pero fuera de eso, dentro del encuadre es súper importante ir construyendo la confianza. Podríamos decir, tenemos que tener confianza, pero esa se construye, más que decirla, necesitamos facilitarla. Nuestra actitud lúdica en terapia de juego sería otra pieza. Vamos a buscar otra pieza. Nuestra actitud lúdica, acá tengo una piececita. Nuestra actitud lúdica es estar dispuestos al juego, a la narración. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Un ritmo tal vez de conversar, la mirada donde la ponemos. La actitud lúdica también se trata de tener algunos objetos visuales que puedan promover la invitación a jugar, ¿sí? No estamos animando, no somos un cumpleaños, no estamos haciendo... No, ojo que no se trata de solo animar la actitud lúdica. La actitud lúdica puede pasar por todas las emociones. Los cuentos también. Los cuentos pueden ser cuentos de miedo, de terror, de fantasía. Pueden ser cuentos de policiales, de enigmas, de vergüenzas, ¿sí? Entonces, las actitudes lúdicas en los cuentos son variadas. Nos sumergimos en distintas emociones, porque a veces se asocia el juego a la diversión solamente. Claro, por supuesto que es entretenido, pero también en nuestro espacio terapéutico hay objetivos, hay motivos de consulta y necesitamos abordarlo. Algunas conversaciones pueden ser incómodas, algunos secretos pueden ser develados. ¿Y cómo mantenemos nuestra actitud lúdica?
favoreciendo a veces a hacer una historia, un cuento a través de esto doloroso que me estás contando, ¿sí? Manteniendo y sosteniendo también la atmósfera, que en algún momento puede ser más pausada, más seria, en otros momentos más rápida y con una sonrisa. Ahí nosotros necesitamos conectar con las emociones para no ser disonantes con nuestros consultantes. Bueno, ahí está la actitud lúdica, y para eso necesitamos entrenarnos, jugar entre nosotros como colegas. Como cualquier deporte necesitamos practicar. Y el juego, si bien es algo innato en el ser humano, con el paso del tiempo, con las reglas de la sociedad, con las rutinas, podríamos tener una distancia. Podríamos, una hipótesis. Yo creo que no todos lo tienen, quienes estamos acá probablemente todos estén jugando, pero insisto que es una práctica el juego, una práctica constante, porque tiene muchos beneficios, no tan solo sociales, sino que también individuales de organizar. Bueno, leer para escribir. Acá tenemos otra pieza del andamiaje. Leer para escribir, ¿qué vamos a hacer en terapia? En una primera etapa podemos leer cuentos, pero eso no significa que la terapia sea solo eso. Podemos ofrecer las primeras sesiones un cuento con alguna temática que nos inspire a conversar, que nos inspire a reflexionar. ¿Cómo elegir el cuento? Ahí sí la experiencia del terapeuta es importante, y poder pedir referencias a otros colegas. ¿Qué cuento me sugieres que inspire a reflexionar esta temática? Si decimos que era un cuento para que el niño se porte bien, ahí estaríamos un poquito errados, porque estaríamos en nuestro lenguaje poniéndole toda la carga de solución al cuento, y eso no es así. El cuento es un apoyo, es un andamio, es una forma que tenemos para reflexionar. El cuento es una obra de arte, dejémoslo ahí, apreciamos la obra artística, y luego, ¿qué nos recuerda? ¿Qué nos mueve? ¿Qué pasa si después eso lo escribimos, lo reescribimos, hacemos una opción B? ¿Qué pasaría si este personaje sale del cuento? Ya lo vamos a ver, estas otras posibilidades, pero al principio, para que consultantes escriban o creen relatos, tan importante en este andamio es que nosotros como terapeutas leamos, mostremos cuentos. ¿Ya? Entonces, voy a salir de la pantalla completa. Voy a sacar esto. No me han preguntado, pero aquí yo tengo una bandeja giratoria. Quienes hacen terapia online, es súper útil tener diferentes recursos para acercar las imágenes a la pantalla, para interactuar. Los jóvenes, los adultos, los niños, cuando ya conocen que tenemos cajas sobre cajas o alguna plataforma, ellos también lo ponen, y hacemos cuentos con nuestros personajes, tú con los tuyos y yo con los míos, ¿sí? Voy a dejar esta bandeja aquí a un lado por un rato. Entonces, leer para escribir. Un primer paso es primero saber si los jóvenes le han leído, los padres en el colegio, y ¿quién le han leído? ¿Han leído por placer o han leído por obligación? Porque si asumimos que la lectura, que la escritura dentro de la terapia de juego es algo placentero, podríamos equivocarnos y podríamos fracasar en nuestros intentos de ofrecer estas formas de trabajo, ¿sí? Yo estoy convencida de que cualquier persona puede escribir o puede crear un cuento, solo que a veces necesitamos un tiempo para prepararnos. Podemos elegir cualquier cuento. Hoy día yo elegí este cuento que se llama Sueños, ¿ya? Tengo hartas cosas que mostrarles, por lo tanto les voy a leer las primeras páginas, ¿sí? Para ver cómo a través de una lectura de algunas páginas del cuento podemos estimular alguna reflexión o alguna actividad que nos lleve posteriormente a una reflexión de acuerdo a nuestro objetivo terapéutico. Yo les muestro esta portada y hay un niño o una niña. Le muestro esta portada y no es un niño hegemónico de todos los cuentos que uno tiene, de personajes rubios y de tez blanca. Ojo con eso, también les estoy contando de que necesitamos tener diversidad en los cuentos, no tan solo de temas, sino que también de identificación con los cuerpos y con las edades.
Eso también es respetar la diversidad, tener diferentes, no solo temáticas, sino que también de diferentes formas y morfologías. Sí, eso es súper importante, sobre todo hoy día que estamos construyendo y reconstruyendo la cultura, dándonos cuenta que la imagen la leemos, estamos leyendo, estamos siendo a través de lo que consumimos. Por eso es tan importante si los jóvenes leen cómics y vamos a hacer cómics, oye, cuestionémonos los cómics. Imagínense a alguien que viene con un trastorno alimenticio, con una baja autoestima, y está queriéndose comparar con aquello que estamos trabajando. No podemos pasar por alto aquello, más allá del contenido de la historia, sino que también necesitamos mediar la imagen, que es una forma de escribir, dibujar o leer. No, al menos en mi experiencia, mis consultantes no dibujan mucho, no dibujan tanto, hay muy pocos, pero tenemos las gráficas. Creo que alguien escribió. Voy a leer acá el chat para dar respuesta. ¿Se puede trabajar con un adulto que no puede pronunciar palabras sobre su trauma en una sesión de juego dirigido? Por supuesto que sí. No necesitamos que nos relate el trauma. No necesitamos que haga eso. No podemos presionar. Claramente necesitamos objetivos terapéuticos. ¿Para qué vienes tú acá? Claro, podemos decir, hay un trauma que ha dado origen a esta sintomatología. ¿Queremos bajar la sintomatología? Por supuesto, hay algo traumático que necesitamos ir organizando. ¿Te parece si lo trabajamos a través de algo más indirecto? Hay experiencias de otras personas, como las películas, los cuentos, que nos pueden ayudar a organizar la experiencia, a empatizar con un otro y te puede ayudar. Podemos invitar a ese adulto, porque claro, hay cosas innombrables dentro de lo que nos acontece, sobre todo las experiencias traumáticas. La guerra, que tal vez no nos está pasando acá, está allá, pero nos está pasando igual, es algo innombrable. ¿Cómo pasa eso? El autor del libro, ahora les digo, Tea, yo creo que la literatura, el arte, es para todos y todas a cualquier edad. Ustedes decían, si me preguntaran, primero vamos por edades, ¿a qué edad comenzar a leer? Desde que está en gestación. Desde que está en gestación podemos leer cuentos, porque se genera una atmósfera de oxitocina, de cuidado, que eso es muy nutritivo para el nacimiento. Nace el bebé, se le cuenta cuentos, porque contar es un ritmo, es mirar, es mover las manos, y de a poquito los bebés empiezan a simbolizar y a conectar qué significa. Todas las edades. Luego, ustedes me preguntan por algún diagnóstico. Yo no dejaría a nadie afuera de la literatura, a nadie afuera de los procesos expresivos y creativos. Ahora, claramente, con niños que han tenido un diagnóstico, cualquiera sea, por eso necesitamos andamiar. ¿Sí? Hay niños que no tienen ningún diagnóstico y claramente hay situaciones de duelo, situaciones de separación de padres, que son otros los conflictos que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo. Aquellos niños pueden comprender mucho más un cuento, pueden tener una experiencia reflexiva mayor, y niños que ya sea con algún tipo de trastorno del aprendizaje, autismo, Asperger, aunque no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo con respecto a las etiquetas clínicas, ya porque eso sería discusión para otro webinar, déficit atencional, todos podemos crear imágenes. Vamos a ver que para ser creativos primero necesitamos estimular imágenes, imaginarios, y mientras más cuentos leamos, ya vamos a pasar a la escritura, mientras más leamos, más contenido, más experiencia va a tener esta persona para luego poder tener más habilidades de lectura, reflexivas, por cierto. Así que sí, yo no dejaría fuera absolutamente nadie, de cualquier edad. A ver, Reina dice, yo he tenido como sueño escribir cuentos terapéuticos, pero no he encontrado dónde capacitarme para ello. Soy de México. Uy, tremenda pregunta. Yo creo que lo vamos a ir resolviendo. Siento que, claro, cualquier cuento
tiene una dimensión terapéutica. Sea bueno o malo literariamente, ¿ya? Porque, claro, aquí no estamos en una clase de literatura, de formas, de estilo, ¿ya? Pero cualquier imagen, cualquier cuento, nosotros como terapeutas nos puede abrir un mundo para reflexionar o hacer una actividad reflexiva, ¿sí? Por lo tanto, hoy día no vamos a hacer una crítica literaria. Por supuesto que yo tengo mis libros favoritos, por supuesto que sí, pero al menos para comenzar podemos leer y elegir alguna página, y si quieres escribir, primero puedes hacer una escritura intuitiva para soltar la mano, para soltar la creatividad, para dejar afuera. El peligro de hacer un cuento terapéutico intencionado es que sea demasiado directo y directivo y te provoque rechazo. Porque si el elefantito se hace pipí y moja todos los árboles y se inunda la selva, el niño va a decir, hoy está hablando mi enuresis, que falta de respeto. Es demasiado directo, ¿sí? Ojo, que hay algunos niños que pueden gozar con eso del elefantito que inundó la selva porque se hizo pipí, etcétera. Pero ojo, vamos a ver si vamos a ampliar ese tema de cómo escribir cuentos cuando veamos las distancias metafóricas para no... Ay, éticamente podemos ser un poco, ¿cómo decirlo?, groseros o violentos con nuestros cuentos si son demasiado directos, como, oye, mira, un elefantito le pasó esto, esta es la solución. Entonces, ojo con los cuentos que están muy dirigidos a sacar un síntoma. Ojo con eso, porque el síntoma es un síntoma. El tema es que si navegamos hay una causa, y tal vez no es el cuento del elefante el que yo necesito contar en esa enuresis. Tal vez yo necesito contar el cuento de las abejas que construyen en equipo un panal, porque tal vez eso le haga sentido a algo que está desestructurándose en la familia. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso es súper importante tener objetivos y ver qué cuento me puede ayudar a apoyar procesos reflexivos para aquellas causas que hacen a un síntoma. Si no cortamos y podamos síntoma, y como la mala hierba va a salir de nuevo. ¿Sí? Por eso los cuentos no son un martillo que vamos clavando para que no se vea el clavo. No creo que sea así. Un cuento es todo el set de herramientas, es el arte que nos facilita. ¿Sí? Así que ojalá que todos podamos escribir. Gracias, Reina. Todos podamos escribir, y escribir en terapia, compartir si es que escribimos algo con nuestros consultantes. Cuando yo comparto algo con mi consultante que yo escribí, es súper coherente porque más adelante vamos a escribir juntos. Por lo tanto, si queremos construir cuentos, construyamos nosotros primero. Así que tu inquietud es súper atingente, súper coherente a lo que vamos a hacer. Yo no haría en terapia algo que yo no he hecho. ¿Sí? Como jugar, he jugado, puedo jugar en terapia. He escrito, escribamos en terapia. O escribamos juntos al menos. ¿Sí? Voy a seguir leyendo y me quedo pendiente leer un poquito. Ya va con el autor, ya va. Es recomendable, nos dice Jesús, el uso de esta técnica terapéutica de forma online. Yo trabajo online. Post pandemia, Jesús, sí, yo trabajo online ahora 100%. Hay muchas personas con niños, bueno, niños desde 10 años en adelante, porque yo siempre prefiero que los más pequeños vayan presencial. Pero hay familias que por distancia geográfica, por un montón de condiciones, han preferido online. Siempre lo presencial va a tener muchas más apertura para trabajar, pero lo online es una gran solución. Y si en lo online podemos traspasar la pantalla con la narrativa, es genial porque se nos olvida la distancia. ¿Sí? Eso es lo que nos ha enseñado la pandemia, flexibilizar y a acercarnos a través de el afecto, a través del juego, de distintas maneras. Constanza, yo he escrito 2 cuentos. Mi corazón tiene emociones y yo me llamo. Para mí es terapéutico, muy motivador. Uno para escribir, uno súper terapéutico. Y si eso está al servicio de otra persona, qué mejor poder compartir. ¿Sí? Qué mejor poder compartir nuestras creaciones. ¿Qué cosa publicar? ¿Qué, Josefina? No sé, ahí me perdí. ¿Qué podríamos publicar? Entonces, ¿cómo cerrar el chat? Les voy a leer algunas palabras para avanzar en el Power y hacer algún otro ejercicio. Entonces, este libro que está elegido
en realidad yo dije, bueno, ¿cuál elijo ya? Uno que diga sueños, porque hay una distancia metafórica. Esta charla va a estar arriba, va a quedar grabada por si acaso. ¿Sí? Es de Antonia Rodenas. Antonia Rodenas. El libro se llama Sueños y la editorial se llama Anaya, con Y, Anaya. ¿Sí? Este lo compré en Argentina, pero online de seguro está. Yo casi todas las cosas las compro online porque en Chile hay ciertas editoriales y no llega todo. Ahora, por suerte, hay muchas más librerías especializadas en literatura infantil. Ojo, el género se llama literatura infantil, libro álbum. Eso es lo que yo uso. Literatura infantil, libro álbum. Esa es la categoría. Ahora, hay mucho más, pero claramente en otros países hay más todavía. Por lo tanto, ahí en buscalibre.cl, en Book Depository, ustedes pueden hacer las búsquedas de títulos de libros. Y si les gusta un título, van a YouTube, y en YouTube también está casi todo leído, para ver si el contenido les gusta. ¿Sí? Sueños. Ilustraciones. Bueno, hay un autor, pero también está el ilustrador. El ilustrador es de Carmé Solé. Este libro, esto que yo les muestro acá se llama Guarda. No todos los libros tienen la guarda así, algunos tienen ya imágenes que nos adelantan lo que va a pasar en el cuento. Sueños. Ahí hay siempre una presentación. Acá. Cuando cierre los ojos, con mis alas grandes, echaré a volar. Como esto es un webinar, es una clase, yo aquí corto, porque claramente no es lo mismo leer así y después mostrar, no es lo mismo poner play a un YouTube, a un cuento. Acá estamos haciendo una interacción, pongo el cuento acá al lado, lo apoyo en mi hombro, depende, este es un cuento súper pequeño en tamaño, del porte de mi mano. Pareciera más grande tal vez. Yo leo así, ahí, a veces me equivoco porque leer de reojo es un poco difícil, pero no importa, y muestro la imagen. O leo, cuando cierre los ojos, con mis alas grandes, echaré a volar. Y qué importante también es leer y mostrar la ilustración. Entonces ahí estamos andamiando, estamos leyendo. El libro álbum es el ensamble de un escrito con una imagen, porque juntos se va completando lo que vamos leyendo. Y pintaré nubes naranjas y azules. Acá vemos a un personaje que está haciendo rayas. Súper andamiado, porque podemos ofrecer a un consultante lápices y que garabatee, porque el garabato es una técnica en terapia de juego, que uno raya y después busca formas. Entonces, si uno eligiera página única y decir, y acá vamos con el contenido de cómo escribir, podemos decir, ¿y si hacemos el libro de las nubes? ¿Te parece? Y hacemos garabatos en hartas páginas, las unimos, y ya tenemos un libro, y después le ponemos ojitos a las nubes, les ponemos alas, y ya tenemos un libro del garabateo. Pero no lo ofrecemos solamente sin haber leído, podemos leer algo. Hay hartos libros que hablan del garabateo, hay un montón. Si ustedes buscan libros y lápiz, así en Google, les van a salir muchas portadas en donde va a salir un lápiz que raya, hay un montón. La niña y el lápiz, esa es súper buena porque es mucho más simple que este cuento. La niña y el lápiz, a mí me gusta mucho, y lo trabajo para hacer garabateo y hacer libros. Entonces podemos, un niño de 4 años, va a hacer un libro, no sabe escribir, pero sí sabe dibujar y sabe garabatear. De 3 años, yo he trabajado de 4 años hacia arriba con esto, pero yo también me aventuraría en 3 años leer, mira cómo hace las nubes, y nosotros hacer un libro de nubes. Y ya hacia arriba, las edades por supuesto que sí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Podemos leer, pero podemos trabajar página única para luego hacer la actividad de escribir un libro, escribir un cuento. Cuando cierre los ojos, seré una princesa y tú un capitán.
y haremos cometas, castillos de arena. Entonces acá también está soñando, está fantaseando. También podríamos preguntar, o si esto lo queremos hacer otro libro, el libro de los juegos. ¿Qué juegos te gustaría hacer con tu hermana? ¿Qué juegos te gustaría hacer con tus padres, con tus profesores? Y podemos crear ese libro con dibujos o escritura y estamos trabajando vínculos. Si queremos fortalecer el vínculo, en que en la comunicación, en la predictibilidad, en el sentido lúdico, todos son los objetivos que nos podemos elaborar. Por supuesto que un cuento nos ponemos de tener ahí y hacemos la reflexión y construyamos a lo que más te gusta jugar. Porque si nosotros en una entrevista clínica decimos, oye, cuéntame qué te gusta jugar, y el niño nos responde con palabras, hemos perdido la oportunidad de hacer un libro. Porque si le preguntamos pasado mañana, la próxima semana, ¿a qué te gusta jugar? Hagamos un libro, es como, ya me lo preguntaste. Los niños de hoy son así, más rápidos. Ya me lo preguntaste, ya te dije. Entonces, ¿cómo sostener una pregunta, una sola pregunta, ¿a qué te gustaría, a qué te gusta jugar? Y hacer un libro, un cuento, con juegos que te vinculen. Pero no es lo mismo jugar con mi vecino que jugar en el colegio, que jugar con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. Son 5 juegos distintos. Obvio que pueden ser los mismos, pero muchas veces el vínculo es muy interesante cuando son los juegos distintos. Por ejemplo, no, con mi papá juego esto, con mi mamá esto, porque ese juego también nos habla del vínculo y nos abre para hacer muchas sesiones y trabajar después con los padres. Ya sea porque juegan o no juegan con ellos. Porque ese libro puede mostrar el deseo de o la frustración de. Por eso es tan importante que estas preguntas terapéuticas no las dejemos como interrogatorio, sino que impliquen juego. Y un juego literario si es posible. Si no quieren trabajar en escribir, hacer libros, pueden representarlo en su caja de arena, como ustedes quieran. ¿Sí? Acá, por supuesto, este webinar es de hacer cuentos, por ahí, pero también puede ser a través de otras representaciones, de escultura, de teatro. Pero todo eso también está incluido en un cuento y una historia, por lo tanto, no está despegado del cuento. Y así este libro avanza, ¿ya? Avanza con distintos imaginarios que tiene esta persona, con lo que sueña, con lo que añora, con lo que quiere, con lo que fantasea, con sus esperanzas, ¿sí? Entonces, si ustedes googlean también libros que hablan de sueños, cuentos, les van a aparecer muchos títulos y son muy parecidos entre sí. Yo elegí esto porque es distinto a lo hegemónico que es un dibujo para la infancia, porque eso también es una postura ética, siento yo, mostrar diversidades. En literatura, siempre somos todos diversos, pero en literatura hubo una tendencia horrorosa que siempre son como personas seriadas, como que son siempre los mismos niños. No, todos son diferentes, porque implícitamente también estamos educando en qué, en el respeto. Hay valores que sustentan nuestras terapias, creo yo, ¿sí? Y eso depende también del estilo que nosotros elijamos para trabajar. Usen el chat para las preguntas, avanzamos rápido con los Power para hacer una actividad, otra actividad. ¿Dónde estaba aquí? PowerPoint. Vamos a compartir entonces. Lee para escribir. Hay ejercicios de completación. Leo esto y al tiro nos vamos a la actividad. Ejercicios de completación. ¿Cuáles son esos ejercicios de completación? Los tallos narrativos. ¿Cómo damos una idea y el niño completa? ¿Ya? Ahí les voy a dar unos ejercicios. Ideas. El lenguaje indirecto, eso sí, necesitamos ampliarlo mucho más porque tiene que ver con lo ericksoniano, con la programación neurolingüística, en donde nuestra mente completa las palabras, las ideas. El lenguaje indirecto, creo que en terapia de juego, es fabuloso para promover el juego libre a través de la narrativa. Y ofrecer posibilidades multimodales de creación. Yo me declaro una psicoterapeuta multimodal en terapia de juego y eso lo vamos a ir viendo hoy día para sembrar ideas y puedan después ustedes mismos ir explorando qué es la multimodalidad, que son teorías más educativas, no son teorías psicológicas. En educación están desarrollando eso, pero tan importante que es eso para nuestros procesos de juego. Entonces, ¿qué es un tallo narrativo? Así como un árbol, un tallo es un inicio. Por supuesto que el inicio son las raíces, podría ser raíces narrativas, tallo narrativo. El tallo es lo que se ve. Yo puedo decir, voy a salir de la pantalla, vamos a jugar un poco.
¿Cómo los veo? ¿Quiénes tienen su cámara prendida? ¿Quién quiere jugar un segundo conmigo? 5 minutos. Diga yo, porque estoy buscando un material. ¿Quién quiere jugar conmigo? Para que sea algo práctico. También. Yo. Yo, son varios. ¿Quién dijo yo primero? Yo. Javi. Jessica. Jessica, tú vienes después. Mira, Javi primero y Jessica tú con el Ya. segundo ejercicio. ¿Ya, Jessy? Ok. Ya. Javi, ¿estás ahí? Sí. Ya. Entonces, ustedes pueden anclar en su pantalla a Javiera o a mí, ahí ustedes van viendo en las pantallitas. Entonces, mira, Javi, yo como esto tenemos una velocidad acelerada en este webinar, porque después tenemos que trabajar con Jessica, y con Jessica sabes que está bueno que no tengas la cámara, porque también podemos trabajar con el audio en el segundo. Javi, vamos a imaginar que nos conocemos, vamos a imaginar que ya tenemos objetivo terapéutico, vamos a imaginar que tenemos un vínculo, y Javi, imaginemos que ya en terapia tuvimos al menos unas 10 sesiones y en esas te habré leído 2 cuentos, al mínimo leí 2 cuentos, o mínimo dije, oye, hice esto, o te dije un día, oye, ¿sabes qué? Mira, hice este cuento, te leí este cuento, y después yo hice esto, imaginemos que ya algo te mostré de lo que yo hice. Entonces, mira, te lo mostré, eso ya lo hice, te muestro un libro en donde yo hice un librito muy parecido al que estamos. Entonces, ya tenemos una experiencia con la terapeuta creativa, ¿sí? Entonces, dentro de las experiencias, yo puedo preguntarte, ojo que estoy editando mucho lo que puede ser una sesión, yo te puedo preguntar si te han contado cuentos, qué cuentos tienes, qué cuentos sabes. Entonces, en algún momento, si tú me mencionas algún cuento clásico, yo te puedo decir, uy, mira, yo también lo tengo Caperucita Roja, uy, me nombraste El Patito Feo, también lo tengo. Esto se da en una conversación súper natural. Si ustedes tienen una colección de cuentos clásicos, yo trabajo como en un 10% con los cuentos clásicos, pero cuando trabajo es súper potente. Principito, Los Tres Chanchitos, es como mi colección de los cuentos clásicos, Los Ricitos de Oro, ¿ya? Entonces, Javi, esto solamente por la clase, por favor. Imaginemos, Javi, por favor, que elegiste Patito Feo, porque eso es lo que tenía preparado. Como que había pensado, dije ese. Solo te lo pido porque es el que tengo preparado con un objeto. Entonces, Javi, ¿escuchaste ¿Me escuchó? eso? ¿Escuchaste eso que sale de adentro del libro? ¿Te parece si tocamos la puerta para que se abra el libro a ver qué pasa que hay adentro? Bueno. ¿Puedes tocar tú así, toc, toc, toc? Lo abro. Javi, mira. Salió el huevito del cuento. Y parece que van a ser. ¿Quieres ver? Ya. Mira. Ay, qué bonito. Javi, este es un cuento diferente. Este huevito rodó y rodó del cuento del Patito Feo y se lo encontró Caperucita. ¿Qué crees que pasó después? No sé. Que se lo llevó la Caperucita a la casa de la abuela. Y se lo llevó a la casa de la abuela. ¿Y cómo crees que lo cuidaron? ¿Qué pasó allí? Lo dejaron como en esas, como cerca de la estufa, como la chimenea, para que le lleve calorcito. Muy bien. Y rodó y rodó y rodó el huevito. ¿Y sabes dónde llegó? A la casa de los 3 chanchitos. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Cómo cuidan estos 3 chanchitos el huevo? Lo cuidan mal porque no se ponen de acuerdo para cuidarlo. Oh, muchas gracias, Javi. Voy a dejar hasta ahí el ejercicio, pero mira lo interesante que puede ser, porque esto es tallo narrativo, o sea, es de una idea chiquitita y le paso la pelota, ¿cierto? Y sigue tú, amorosamente, ¿qué puede pasar?
Javi dio espontáneamente respuestas, pero no siempre es tan espontáneo, a veces ayudamos un poquito con preguntas. ¿Cómo crees que Caperucita cuida? ¿Cómo aprendió Caperucita? Ah, fue donde la abuelita, calor. Yo podría hablar del calor y el huevito, puedo extender este cuento. Y ya estamos contando, narrando, y eso puede ser susceptible de dibujar o de escribir, o si no queda el cuento en palabras, en nuestro imaginario. Que yo lo pase de un cuento a otro es muy interesante, aporta novedad y cambio de contexto. Los niños habitan en su casa, si se separan habitan dos casas, hay cambios de colegio, hubo una pandemia. Cómo un huevo es cuidado en distintos contextos. Estamos trabajando vínculos, estamos trabajando contextos, todo el tiempo con este tallo narrativo. Hay un huevo que paseó por distintos cuentos. Por eso te pedí Patito Feo, porque era coherente lo del huevo, pero también podría ser un chanchito se perdió en otro cuento, podría ser que el principito viajó al planeta de tu casa, y ahí la creatividad no tiene límite, Ricitos de Oro fue a tu casa, lo que tú quieras. Tú inventas un pequeño, ¿qué pasaría si, perdón, Ricitos de Oro pasa esto? Y ahí tenemos lo que se llama tallo narrativo. Jessica, gracias Javi, ¿estás ahí? Aquí. Hola. Perfecto. Gracias por decir yo y esa energía. Gracias. Me encantó. Lo que vamos a hacer, no tienes que prender la cámara. ¿Ya? Miren la facilidad. Súper. Súper. No sé si a ustedes les pasó en su infancia. Acá vemos hartos mayores. Cuentos en la radio, tuvimos que estimular nuestra imaginación. En la pandemia algunos trabajaron y dijeron, es que no tenían los niños conexión a internet, ¿cómo lo hago? Sí. Oye, pero usa el cuento, pues usa la imaginación. Eso vamos a usar, Jessica. ¿Ya? Lo que voy a hacer es voy a hacer una narración que tal vez sean 2 o 3 líneas, nada más, con lenguaje indirecto de Milton Erickson. Ustedes pueden crear su cuento de lenguaje indirecto y tú después me dices qué te imaginaste y vamos a imaginar que lo dibujaste, ¿ya? Jessica, ¿quisieras que te cuente un cuento? Sí. Bueno. Voy a estar atenta. Había una vez, en un lugar, un animal. ¡Tanán, tanán! Y ese animal tenía mucha hambre, tanta hambre que comería mucho, una montaña de eso que más le gusta. Así que fue a buscar. Caminó, y con una dificultad se encontró. Ahora, respóndeme por favor, Jessica, ¿qué animal te imaginarías en este cuento? ¿En qué lugar? ¿Qué era esa comida? ¿Y cuál fue esa dificultad? Ya. Cuando dijiste esto un lugar, me imaginé un lago rodeado con árboles, mucho pasto, mucho arbusto, y me imaginé un venado. ¿Y qué le gustaría comer? Pasto. ¿Ya? Ah, entonces cuando tú dijiste la dificultad, perdón, la dificultad, ahí quedé plop, porque ya me lo había imaginado con mucho pasto, entonces, y el venado a la orilla del lago, entonces y ahí quedé plop, porque qué dificultad. Y todo eso, Jessica, es información. Ya en el imaginario está la comida, ¡pum! Sí, ya estaba la comida antes del animal, porque primero vi la pradera con el lago, después el venado. Por supuesto. Entonces ya tenemos, yo dije animal, lugar, hambre, que sería el conflicto, y una dificultad. Perfecto. Entonces tú me armaste una narración, tenemos el venado, ya había pasto, me dijiste que la dificultad no está, esto lo piensa el terapeuta, no se lo digo al consultante, esto lo estoy pensando yo, digo, ya me lo dijo, tengo que seguir el cuento, quiero ver cuál es su percepción del problema, claro, todo lugar seguro, pero acá viene una terapia, algún problema debe tener, alguna dificultad, ¿cierto? Son nuestras hipótesis, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo promover que hay una dificultad? Pero en esa laguna habitan distintos animales. Y ahí podría yo seguir con el lenguaje indirecto. Lógico que esto se nos puede extender, Jessica, media hora, por eso solo doy las ideas. Pero imagínate tú, si yo te digo, aquí viven otros animales que todos tienen sed. ¿Cómo se organizan para tomar, siendo que hay venado, hay depredadores, hay presas, hay omnívoros, carnívoros, rapiña, todo eso? Yo nombro cosas reales de la naturaleza. No invento nada. Y luego desde la ficción yo podría decir, ¿cómo lo hace el venado para tomar su agüita? Y ya está el conflicto.
Porque cuando baja el león, ponte tú, yo no le diría a Jessica, baja el león, sino que en mi mente, claro, en algún momento va a haber algún animal, entonces ahí yo tendría que ver su mundo interno, si está configurado con distintos animales, y si dice que hay puros pajaritos, digo, bueno, en su cultura de esta niña, Jessica, imaginando que eres mi consultante niña, ¿Ya? hay puras cosas protectoras, pero por una parte está bueno, pero otra parte tal vez no prevé otras cosas, entonces habría que ver en la familia qué mundo le están mostrando. Exacto, interesante, muy interesante. Súper Genial. interesante lo encuentro yo. Sí, Sea que sí. esté lleno de predadores, que sea todo puras pajaritos, flores y hadas, todo informa. Lo encontré genial. ¿Cierto? Se inventan ustedes cualquier tallo narrativo. Bueno, obviamente que en las clases que vamos a tener la otra semana vamos a ampliar esto a los autores, a las experiencias, a casos clínicos, pero acá lo hacemos en vivo y miren, tal vez ustedes también ahí en sus casas se imaginaron algo, si están con algún niño o una niña, a veces participan y se imaginan, porque tiene efectos, la gestalt de la cabeza hace que nos imaginemos algo. Ahora, en el caso de que digan, no, no quiero jugar, no quiero, está bien, tal vez en ese momento el joven, la niña no quiere jugar, y ese es el respeto, esto no es 100% efectivo, esto pasa cuando hay una actitud lúdica, hay un vínculo, y hemos tenido experiencias de lectura, es muy fácil, se nos dificulta cuando no hemos andamiado. Jessica, te agradezco mucho. Gracias a ti, porque fue increíble el trasladarme. A ver, había tenido poca experiencia de trabajar con niños propiamente tal, y justo tengo un paciente y me diste un clip así, ¿ya? Ahí tienes para seguir investigando, Claro, creando. sí, una terapia diferente, genial. Te lo agradezco, muchas gracias. Y ahí vamos a ver a Gianni Rodari porque las palabras son nuestros juguetes. Y ustedes Exacto. vieron que estuvimos solamente con el audio de Jessica, pero nos imaginamos, yo me lo imaginé el venado, el pasto, y cuando dijiste si había pasto, ahí me cambió. Entonces uno se imagina algo y después en la palabra se van configurando estos imaginarios. Entonces, claro, acá dentro del hacer cuentos tenemos detallo narrativo, como lo hicimos con un huevito que paseaba, esa era como nuestra excusa para hacer un cuento, porque si no damos una excusa puede pasar lo mismo que pasa con el shock ante la página en blanco, ¿cierto? El shock ante un cuento que tengo que narrar. Damos un impulso narrativo, una idea, esa puede cambiar. Y el cuento con lenguaje indirecto, el último que hicimos con Jessica, que es una forma de trabajo también. Vamos a continuar entonces. Este tema es para ir cerrando, para luego a ver si hay algunas preguntas y hacer ese sorteo tan importante que es para el curso. La multimodalidad es cómo usamos distintos recursos para jugar. ¿Qué nos pasa a los terapeutas de juego? Esta es mi formación, ¿eh? Mi primera formación es como, ya, el juego vamos a dibujar y nos quedamos en el dibujo. O vamos a trabajar con figuritas y nos quedamos ahí. En la multimodalidad ofrecemos dibujos, trabajemos con figuritas, si tenemos plasticinas hacemos el moldeaje. Entonces, en la multimodalidad son distintas figuras semióticas, distintos significados, significantes, objetos que tienen significado con texturas diferentes, porque esto nos va a promover la estimulación del cerebro. Un dibujo tiene un nivel, pero si al dibujo le ponemos, ahí en la foto, ¿cierto? Ahí estoy haciendo terapia online, si ese dibujo, justo, como Jessy, hay una laguna ahí, Jessy, justo tal vez la laguna del venado, imagínate si yo sigo trabajando contigo, imaginemos que tú hiciste esto, oye, a ese patito hay una laguna, y vean, hay una laguna tóxica. ¿Quién la hizo? Y ese quién puede ser una figurita, puede ser, no sé, aquí podemos, yo puedo hacer otro tallo narrativo, tomo agua y se murió, chuta, ¿qué hacemos para que no se nos muera la jirafa? ¿Cómo limpiamos esta agua? ¿De dónde vino la toxicidad? ¿Dónde vino el daño? Por eso es tan bonito trabajar con la metáfora, porque una laguna tóxica podría significar algo muy terrible en la vida de alguien. Pero ya si lo hacemos con juego y con figuras móviles, porque yo podría dibujar este que se murió, pero va a quedar para siempre ahí, o esta figurita la puedo dibujar, pero va a quedar fija en un dibujo. Pero si promuevo con juegos, tienen movilidad en el dibujo, es dinámico, entonces yo les sugiero que en un cuento
hagamos dibujos y que hagamos figuras movibles. Ahora, claramente, en una sesión de 1 hora no tenemos tanto tiempo para hacer muchos dibujos, entonces un cuento puede ser en varias sesiones, hacemos distintas lagunas, cómo se va limpiando o cómo se fue intoxicando, porque podemos dar profundidad. Cada página es una historia, una parte de la línea de tiempo, y en secuencia podemos hacer, por ejemplo, si tomamos la idea de Jessica, una laguna, la laguna del venado, todos toman agua, otro día yo digo, ¿y sabes qué? Tengo una idea para un cuento de la laguna. Un día hubo una contaminación, así como salió en las noticias, ¿qué pasó acá? Y también vemos cómo los animales se reúnen para desintoxicar, o si cae alguno enfermo, cómo lo ayudan, todo enlazado a tu tema clínico. ¿Ya? Entonces la multimodalidad es poder complementar diferentes formas, ya sea la fotografía, el cine, el videojuego, el dibujo, por cierto, que es un clásico de nosotros, el títere, en función. ¿Qué hice yo con el huevito y con Javi? Acá hay un títere, acá adentro hay un huevo, hay cuentos. Lo que no mostré, a veces yo puedo hacer tarjetas, acá dice mi juego favorito es, y puedo mostrar una tarjeta y ver el juego favorito. Entonces voy complementando muchas formas para significar. Acá recordemos algunos beneficios, dimensiones de los cuentos, y por eso tiene una dimensión terapéutica. No es que un cuento sea terapéutico en sí, ojo con eso. Un cuento es un cuento. Y luego nuestra dimensión terapéutica es cómo nosotros promovemos que sea metafórico, por lo tanto una distancia segura, externaliza, ponemos afuera, es manejable, es controlable. Esto es una lluvia de ideas, ¿eh? Porque esto, claramente uno abre una ventana y cada una de estas palabras es la espacialización en las terapias de juego. Cada una de estas palabras abre ventana en esta gran casa que nos convoca a jugar. Nos organiza, por eso es la secuencia de hechos, por eso construir un libro o una historia, si la queremos escribir o la queremos dibujar, organiza, súper importante dar sentidos. Evoca, nos conecta con memoria, y esta laguna que te hace recordar, esta caperucita que pone, que lleva al huevito con la abuelita que te hace recordar, y ahí conecta con memorias. Tal vez te hace una memoria metafórica, pero a veces pues si no sabes qué, me recuerda a mi abuelita, o me recuerda tal cosa. Entonces, a veces los niños, los adultos, naturalmente lo pasan al plano de la realidad, siendo que nosotros trabajamos en juego metafórico, a veces muy espontáneamente dice, sí, ¿sabes qué me recuerda cuando pasó tal hecho? Y ahí lo abordamos. Bueno, resignifica porque modifica nuestras creencias, cada edad implica mayor conocimiento del mundo, por lo tanto, una historia que se cuenta hoy, tal vez en la siguiente semana o el siguiente año va a ser diferente. Entretiene. Por cierto, lo vamos a pasar bien, eso constituye el vínculo, una parte del vínculo de la alianza terapéutica, nos identifica, por eso también qué rico es poder tener harta literatura para leer o para escribir con diversidad, ¿sí? Nombra, pone palabras, describe y significa. Vamos nombrando el conflicto, esto es tóxico, en la metáfora, le damos una palabra. Hay harto pasto, le damos una palabra a esa abundancia de recursos. Los 3 chanchitos no pueden cuidar bien al huevo porque no se ponen de acuerdo. Les dimos nombre a lo que nos pasa. ¿Sí? Reflexión, nos permite hacer... me gusta luego, porque todo esto es una excusa, es un pretexto, escribir, leer, es para luego hacer un análisis reflexivo. ¿Y qué te pareció el cuento? ¿Qué opinas de este trabajo? ¿Qué más te gustó? ¿Qué no te gustó? Y si se aventuran, ¿qué asocian esto con tu vida? Decisión de ustedes si lo pasan a la realidad, a la conciencia. ¿Sí? Hay que ver en qué etapa se puede, en qué etapa no. Eso depende del terapeuta. No se los puedo responder yo. Es el proceso, el consultante, el estilo de terapia, si hacemos una pregunta más en la realidad. Esto que te identifica, te pasa en la vida real, esas cosas la vemos. Cambios o ampliaciones de creencias, por eso vemos otros puntos de vista, nos ponemos en el ojo del venado, el ojo de los otros animales que quieren beber agua, nos ponemos en los ojos de la abuelita, nos ponemos en los ojos de este patito que nace y no es lo que él esperaba, porque escuchó todo el tiempo patitos, había algo calentito y ahora hay un lugar duro, es la casa del chanchito de ¿cómo se llama? De ladrillo. Y se están peleando. ¿Qué es
esto. Entonces, vemos distintos puntos de vista para solucionar, para tener más recursos, al menos mentales, para poner en acción. Eso nos hace creativos. Amplía imaginarios nuevos. Por lo tanto, mientras más cuentos leamos, más imágenes, más experiencias vamos a tener en nuestro almacén, para que luego cuando tengamos un problema o queramos explicar, abrimos el almacén y tenemos recursos para hacer, para construir, para resolver. Bueno, dentro de la literatura, uno de los clásicos, Bruno Bettelheim, el psicoanálisis y los cuentos de hadas, solamente le cito esto como uno de los propulsores del cuento en formato terapéutico. Esto que yo escribo acá es concordante con casi toda la literatura que habla de los cuentos con su dimensión terapéutica. Esto que dice Bruno Bettelheim coincide con bastante de lo que es las narrativas dentro de los espacios terapéuticos. Y estas ideas, con estas ideas casi estamos cerrando. Dice, en su contenido toman cuerpo de forma simbólica los fenómenos simbólicos internos, ¿ya? Lo que se configura, a lo que le damos significado, eso sale, eso uno lo ve proyectado en esa historia. El significado más profundo de este tipo de cuentos será distinto para cada persona. Eso es súper interesante. El mismo cuento, mamá, papá, hijo, hermano, va a tener probablemente un sentido distinto porque están en etapas del ciclo vital diferentes y tal vez han tenido, no sé, mi compañero de curso, otro terapeuta, puede tener conclusiones diferentes o le puede llegar emocionalmente distinto. O incluso, dice, para la misma persona en distintas etapas del desarrollo, y yo digo, en distintos momentos de la misma terapia podemos usar el mismo libro, el mismo recurso, la misma escritura, el mismo dibujo, y lo podemos resignificar o podemos ampliar la metáfora, ampliar el significado. En los cuentos de hadas, los procesos internos se externalizan y se hacen comprensibles al ser representados por los personajes de una historia y sus hazañas. Eso, toda la literatura está de acuerdo con eso, y el cuento es terapéutico porque la persona encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece aludir sobre sí mismo y sus conflictos internos. A veces, esto sáquenle un pantallazo, sáquenle una foto, aquí ya empezamos a escribir. Entonces, si no hay una escritura innata, así como ya escribo, podemos dar una pauta. Entonces, ¿y aquí hicimos? Con Javi hicimos un cuento donde sale un personaje. Con Jessica, un cuento con lenguaje indirecto. Tercera sesión de cuentos, pongo una plantilla escrita y muestro una imagen. Ahí puse imagen de Patito Feo porque estamos ahí, pero yo puedo mostrar cualquier imagen. Entonces acá, como estamos en lo multimodal, podemos elegir una imagen al azar, lo que ustedes quieran. No sé, pues, ¿qué escribirían de ese personaje? Y el guerrero decidió reescribir un capítulo de su vida. ¿Por qué? Pero entonces, y completamos. Aquí puede ser el tesoro. Decidió si queremos personificar al tesoro o el hada que vive acá y nos imaginamos un personaje. Acá hay otro personaje, este personaje. Entonces, a través de un estímulo visual podemos completar una pauta escrita. Es súper directivo al principio, pero luego el contenido en la reflexión se expande. A veces lo que es una simple escritura de 3-4 palabras, luego se transforma en la conversación, como lo hicimos con Jessica, como lo hicimos con Javi, se amplía. Entonces podemos tener un primer escrito básico, pero luego en la conversación la historia continúa. Y aquí está la bibliografía sugerida, Bajo la piel del lobo, acompañar las emociones con los cuentos tradicionales, lo que le mostré a Bruno Bettelheim, leer El mundo de Michel Petit, que está también en el PowerPoint, ese artículo que ella escribe, y otro que, sobre todo ahora que estamos en pandemia, hay contexto de guerra, bueno, siempre hay una guerra en algún momento, entonces el arte de la lectura en tiempos de crisis nos da mucha herramienta para poder fundamentar a las familias, a nosotros mismos, porque el cuento, porque la literatura es nuestra casa de palabras, nuestro contenedor, da belleza al mundo horroroso para poder organizarlo, ¿sí? Y están todos invitados a leer el programa del curso que viene, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un sorteo con Mayra para un cupo gratuito, ¿cierto? Y que el objetivo es que podamos desarrollar habilidades de juego terapéutico para facilitar la creación de cuentos, niños, niñas, adolescentes
y sus familias, por cierto, ahí no queda ajeno la familia, los adultos. Dentro del programa está mucho más, son 8 horas de trabajo en donde profundizamos esto. Acá hice una selección de algunos elementos que son súper prácticos para compartir y evidentemente nos ayudan a ver qué hace otro, qué hace la Fran, qué hace la terapeuta, cómo lo hace ella. Es bueno hacer y ver muchos terapeutas y vean todos los webinars para ver los distintos estilos terapéuticos, cómo se maneja la energía del terapeuta, cuáles son sus expresiones. Yo muevo mucho las manos porque hago las figuras. ¿Y qué hacen? ¿Cómo haces todo el cuento? Así que les agradezco a quienes fueron hoy día voluntarias consultantes para poder jugar, y en sus imaginarios le agradezco a todos sus consultantes que vinieron implícitamente a recordarnos nuestro rol y que podemos aplicar. Mayra, ahí estás. Acá estoy. Muchísimas gracias por tan interesante seminario el día de hoy. Si alguna persona tiene alguna consulta con la docente, Sí. la puede hacer ahora, puede hacerla por el chat de Zoom o puede hacerla por el micrófono. Dice, gracias por la dinámica. Ahí están las gracias. Si queda alguna pregunta Sí. antes de pasar al sorteo. Parece puros agradecimientos por Hola. acá. Ah, María Fernanda. Adelante, María Fernanda. Tenía una duda, ¿cómo se podría incorporar a la familia con la creación de los cuentos? ¿O no se puede? Sí, totalmente. Todo lo que hicimos, por ejemplo, me gusta trabajar con ejemplos porque, de hecho, todo lo que podemos leer en manuales es súper complicado porque necesitamos ver el ritmo de la familia. Yo sí procuraría antes saber cuál es la predisposición de los adultos a jugar. Entonces yo primero antes tendría una reunión de padres en la misma entrevista. Si los cito a tener una sesión de juego con su hijo, yo primero tengo que ver si efectivamente están cómodos con ello. Porque ¿qué pasa si invitamos sin dar un andamiaje a los mismos padres o cuidadores? Podría la sesión el niño sentirse, imagínate que un padre se niegue, diga, no, yo no soy creativo, no quiero jugar. Vamos a exponer a nuestro consultante y se va a sentir o mal, o desubicado, o va a querer protegernos. Pueden ocurrir muchas cosas, muchas hipótesis. Entonces, primero sugiero contar que nosotros trabajamos con cuentos, nosotros contarle un cuento a los papás, y tal vez si vamos a trabajar con un cuento se lo cuento antes. Ojo, que son las primeras sesiones, ya más adelante ya tienen ese bagaje, ya saben, y yo puedo improvisar con un cuento que vengan. Pero ojo, que ¿por qué nuestras terapias fracasan así y se caen al hoyo profundo? Algunas, porque no hemos preparado a los papás, no podemos asumir que hay creatividad, no podemos asumir que hay actitud lúdica. Así que excelente tu pregunta, yo preparo a los papás antes. Algunos vienen ya súper predispuestos, o no necesitan preparación, pero si hay casos más complejos, yo vería o haría algunas tareas terapéuticas para ver cómo le van los cuentos en la casa, o que me cuenten cómo lo hacen, y luego los invito y les digo el objetivo. Por ejemplo, voy a ofrecer un cuento que hable de la relación entre hermanos, para reflexionar, porque estamos trabajando eso, por ejemplo. Y ahí es súper importante, yo le puedo decir a los padres que mantengamos en la metáfora, luego vamos a hacer un juego de títeres, porque a tu hijo le gustan los títeres, o sabes que después al final vamos a escribir el título y la portada del cuento, porque no vamos a tener tiempo. Entonces, acuérdense, las sesiones familiares son eternas, hora y media, 2 horas, entonces es algo muy especial cuando trabajamos 4 o 5 personas, familiar. Lo otro sería vincular de 2, ahí mucho más controlable, de 2, 1 hora, pero más, se me agranda. Y podemos invitar luego a dibujar todos juntos la portada de este cuento, porque no va a tener tanto tiempo, o de tarea para la casa. Ojo con las tareas, porque la tarea, no sé si les pasa a ustedes, a mí no me hacen tanto las tareas que yo digo. Entonces yo prefiero hacerlo ahí y facilitar a que lo puedan hacer en instancias lúdicas en casa como idea de juego. Pero si hacemos tareas y después preguntamos si lo hicieron y no la hacen, yo no quiero entrar en ese conflicto pedagógico académico de la escuela tradicional de que hacen una tarea y no la hacen, ¿sí? Pero eso también me informa. Si no hacen una tarea, por supuesto que me informa. Si no hace lo que uno sugiere, también informa, y necesitamos hacer psicoeducación lúdica a través del juego.
Los padres van a conocer a sus hijos del cuento, por lo tanto, sí o sí yo te diría que sí se puede y creo que hay que hacerlo. Creo que es imprescindible convocar a la familia a jugar y que experimente la terapia infanto-juvenil, porque eso necesita ser llevado a la casa. Así que muchas gracias por la pregunta. ¿Hay alguien más? Parece que no. Parece que no. Hacemos el sorteo entonces. Muy bien, Mayra. Vamos con el Bueno. sorteo. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si pueden ver la... ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí. Sí. Bueno, ustedes saben que ustedes se inscribieron completando un registro, ¿sí? Para este webinar, para este seminario, y lo hicieron 370 personas. Así que de los 370 tenemos que hacer el sorteo. El que no se encuentre acá en este momento, pues lamentablemente pierde la oportunidad de la beca. Entonces la docente me va a hacer el favor de ver si está por allí el ganador. Tiene que decir acá estoy, o por lo menos en chat, o en micrófono, o prender la cámara y darse a conocer de que está acá en este momento. Entonces comenzamos, por favor. Acá presione el botón comenzar. De forma aleatoria nos va a mostrar el ganador. Camila Muñoz. A ver, ¿se encuentra en la sala Camila Muñoz? Escribo en el buscador y no me aparece Camila. Ay, a mí tampoco. Vamos a tener que... Acá también tenemos... Dígame. Vamos con la siguiente. Con la siguiente, Patricia Araya. Tenemos acá 20 suplentes, así que hay bastante de qué ver. Tampoco está Patricia. No. Jocelyn Guerra. Tampoco. Hay otra Jocelyn, pero no es Jocelyn Guerra. No. Paulina. Paulina Valdivia. No, no está. Ay, Dios mío. Francisca Luna. Ay, ¿cómo? Ah, ya. Francisca. Tampoco. Karen Jensen. Karen. No, no me aparece. Sigamos, sigamos. Sigamos. Mercedes Ancamil. Ah, ¿estará o no? Sí, ¿está Mercedes Ancamil? Sí está. Sí está. Tienen que saludar, decir algo. Acá estoy. Aquí está conectada. Estoy, gracias. Bien. Felicitaciones. ¿Dónde está Mercedes que no la veo? Perdón. Por ahí Sí, dijo, aquí estoy. Sí. No, es que no tengo mi cámara encendida, pero aquí estoy. Mercedes, te suplico por favor me escribas en el chat de Zoom, puede ser por privado a todos, como tú desees, tu correo y tu número de teléfono, por favor, para así facilitar el que te puedan ubicar rápidamente para llamarte, para decirte cuándo tendrás tus accesos a la plataforma, si es que no los tienes aún. Ok, listo. Gracias. Y felicidades. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Profesora, ¿alguna palabra final? Sí, por supuesto. Bueno, que juguemos mucho en las terapias, tengamos experiencias para poder compartirlas, están todos súper invitados a revisar el programa, a poder compartir con el equipo de ADIPA sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que vayan necesitando. Hay un staff súper amoroso que va respondiendo siempre, así que no duden en escribirnos, y yo muy feliz de haber estado compartiendo con ustedes a la distancia. Se siente muy cercano porque claramente yo me imagino que están aquí quienes les gustan los cuentos o tienen curiosidad, y eso me encanta que seamos tanto, se inscribieron mucho y eso significa que hay harto que hacer con los cuentos, hay todo un mundo por explorar y por hacer. Así que ahí la invitación es a crear su propia biblioteca también. Siempre paso el dato, creemos nuestras bibliotecas personales de cuentos. Excelente. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este compartir tan fantástico y que descansen, feliz noche. Esperamos verlos en el curso. Sí, el 3 y el 4. Gracias. Que estén El 3 y el bien. 4. Gracias. Chao. Chao, chao.